Mirá lo que son estas barritas energéticas. Si querés aprender a prepararlas, no te pierdas este video ni un segundo, porque en tan solo un par de minutos vas a estar preparando esta delicia energética. ¡Vamos a cocinar! Para prepararlas vas a necesitar avena en copos, 150 gramos, frutos secos variados, acá hay nueces, almendras y anacardos, 100 gramos, todas las semillas que a vos te gusten, 100 gramos, frutos rojos, en este caso arándanos, para que le dé un toquecito más ácido, también 100 gramos, vamos a ponerle un poquito de canela a gusto, miel, 300 gramos, la miel que a ustedes les guste, y un chorrito de esencia de vainilla, opcional pero recomendable. Lo primero que vamos a hacer es hidratar un poco los arándanos. Simplemente los vamos a cubrir con un poquito de agua a temperatura ambiente y los vamos a dejar ahí descansando, hasta que llegue el momento de utilizarlos. Perfecto. Seguimos con los frutos secos, y a ellos los vamos a triturar un poco. Sí, solo un poco, no es necesario ni que los hagas polvo y tampoco que queden muy grandes, que no queden muy exagerados en las barritas. Un punto medio. Mira, así ya está perfecto. Mira cómo quedan genial. Ahora vas a poner la sartén a fuego medio alto y vas a empezar a calentar primero los frutos secos, unos minutitos mientras vas removiendo. Ahora le metemos las semillas. Esto que se vaya calentando, que se tueste un poquito, que liberen sus aceites naturales y con eso vas a lograr una textura y un sabor mucho más marcado. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieces a sentir sus aromas, pero que no se te quemen, tampoco te pases. Cuando ya lo tenés, por último le vamos a agregar los copos de avena y los mezclamos y calentamos por un ratito, hasta que esta avena también quede en su punto, al igual que las semillas y los frutos secos. Y claro que sí, aprovecha estos segunditos para suscribirte al canal, regalarme tu like y si tenés ganas, escribirme un comentario. Muchas gracias. Muy bien, ya cuando lo ves que tomó color y huele rico, es que ya está listo. Aunque no lo creas, ya lo tenés casi listo. Vas a pasar todo a un bol grande para que lo puedas manejar bien. Unificamos todo lo que hicimos en la sartén junto con la canela, los arándanos que ya los tenemos escurridos. Mezclamos todos los secos muy bien para que quede todo homogéneo. Y ahora sí vamos con los líquidos. Un chorrito chiquitito de esencia de vainilla, mira que es medio invasiva, y la miel, que si bien la he utilizado toda, como siempre que incorporamos líquidos, te recomiendo que reserves un poquito por las dudas de no pasarte. Y si ves que todo va bien, le agregás el resto. ¡Espectacular! Y ahora revolverlo todo muy bien para que se incorpore todo perfectamente, para que no queden partes secas sin la miel. Eso es importante porque si no después se desarma. Así que fíjate que esté todo bien humedecido. Y ahora esto lo vas a dejar descansar 15-20 minutos para que todo este conjunto de avena, frutos secos y semillas se humedezcan bien. Eso es lo que tengo que lograr, que quede todo bien absorbido. Ya pasaron los 20 minutos, así que es la hora de armar una placa con esto. Yo estoy utilizando por debajo una bandeja o algo que lo contenga, una hoja de papel de horno. Y podés usar una espátula o un vaso, lo que más cómodo te venga, para aplastar y compactar esta bomba de energía que estamos haciendo. Esta barrita te la vas a poder llevar al trabajo, para la escuela de tus hijos, a la universidad, cuando salgas a correr o a hacer ejercicio. La verdad que no le falta nada, tiene todo lo necesario para darte ese empujoncito de energía entre comidas. Y esto, nada, es muy sencillo, es como jugar con plastilina. Simplemente le das una forma rectangular con el espesor que más te guste y listo. Ten en cuenta que más importante que la forma es la compactación, que vos sientas que quedó armadito. Entonces para eso también nos podemos ayudar con el mismo papel. O sea que una vez que lo tenemos pleado, podés voltearlo y aplastarlo un poquito más, y así te queda un ladrillo de energía pura. Y esto ahora al frío, la mayor cantidad de horas que puedas. Si puede ser de un día para el otro, mucho mejor. Yo lo dejé de un día para el otro, y miren, les muestro cómo quedó. Lo voy a poner sobre una tabla para poder realizar los cortes. ¿Cómo lo vas a cortar? Como vos quieras, el formato que más cómodo te venga a vos. Yo los hago más o menos como las barritas estándar, de unos 2,5 centímetros de ancho por unos 9 centímetros de largo. Ahora las estoy marcando con el cuchillo, pero después con la punta del cuchillo corto también el papel, de forma tal que esta misma hoja quede como base de cada una de las barritas individuales. Así cuando las envuelvas no se peguen entre sí. Pero ahora lo que realmente quiero hacer antes de eso es ya probar una. Así que vamos a agarrar esta y mirá, así queda.
Para mí, este es el tamaño justo, tanto de espesor como de largo y de ancho. Y de sabor, lo más importante, que está buenísimo. Qué rica que está, de veras que sí, está genial. Mirá lo que son. El toquecito ácido de los arándanos contrasta con el dulce y queda joya. De 10. Bueno, mi gente, así de bonitas quedan. Con esta receta me salen 18 barritas riquísimas, súper nutritivas y prácticas para llevarlas a donde quieras. Así que no lo dudes, si querés un snack dulce y sano, esta es tu mejor opción. Recontra fáciles de hacer, nutritivas y deliciosas. Vean cómo le queda el papelito cuando lo cortamos, sale solito. Y yo me despido de ustedes comiendo una barrita más, porque están re buenas. Háganlas, disfrútenlas, sean felices y nos vemos en el próximo plato. ¡Adiós!